La dinámica va a ser, voy a dar la charla y al final vamos a tener 10 minutos para poder resolver preguntas, dudas o inquietudes, ¿ok? Bien, vamos a iniciar primero que contamos con una norma a nivel mundial, que es la 19011. Esta norma 19011 nos va a dar las directrices para poder llevar a cabo una auditoría a los sistemas de gestión. Insisto, son directrices, no son requisitos. Esta norma no es certificable. Hay otras normas certificables como la 14,000, la 27,000, la 9,001, pero esta norma 19011 solamente nos da las directrices. A nivel mundial la han optado organismos que a pesar de que no tienen un sistema de gestión, pues la han adoptado para poder llevar a cabo auditorías internas en su organización. En el caso México, pues bueno, hemos apoyado al Banco de México, a un banco que se llama Banobras, que independientemente de no contar con un sistema de gestión, más sin embargo, sí cuenta con un área de auditoría y ha adoptado esas directrices. Igual manera, allá en Bolivia, ustedes podrían adoptar esas directrices para poder llevar a cabo una auditoría, ¿ok? Esta norma, aparte de proporcionar directrices, nos va a proporcionar la orientación sobre la gestión de un programa de auditoría. Nuestra organización debe de contar con un programa de auditoría y que el programa de auditoría es el conjunto de una o más auditorías que realizamos para asegurarnos de que efectivamente se estén llevando a cabo los procesos, las operaciones, las políticas o las directrices que la organización haya determinado, ¿sí? Además, nos proporciona la orientación de cómo planificar, cómo realizar una auditoría a un sistema. O sea, desde que nosotros tenemos que planear esa auditoría, también nos va a dar de cómo tengo que realizar, los pasos que tengo que realizar para poder llevar a cabo esa auditoría, ¿sí? Después viene la parte de proporcionar la orientación sobre la competencia y la evaluación que debe de tener un auditor. Si ustedes desean el día de mañana formarse como auditores internos, deben de tener cierta competencia. Y cuando hablo de competencia, hablo de que deben de tener conocimientos más habilidades. O entonces, quiere decir que debemos de definir cuál es el conocimiento y la habilidad que nuestro equipo auditor queremos que tenga en nuestra organización. Y esta norma pues les va a dar una orientación de las directrices que debe de tener la competencia de ese auditor, ¿sí? Ahora bien, algo muy importante que hoy en las organizaciones ustedes deben de romper ese paradigma es que cuando hablamos de auditoría, el personal se asusta, el personal se pone nervioso y no, una auditoría es una herramienta que tiene hoy la organización o que puede tener, ¿sí? Esa herramienta y que nos va a permitir medir desde la eficacia del sistema. Ahora, cuando yo hablo de eficacia, hablo de que nos va a permitir verificar, revisar que la organización esté haciendo las cosas como lo planeó, como está en sus procedimientos. Entonces, si yo en mi procedimiento planeé que las actividades las iba a hacer A, B, C, la auditoría es una herramienta que va a permitir, ¿sí?, evaluar, revisar que efectivamente la organización esté realizando sus actividades, sus operaciones, sus resultados conforme a lo que documentó. Estas auditorías pues las podemos hacer interna o inclusive si queremos que a un proveedor le podemos aplicar esa auditoría. Pero también esta auditoría nos sirve para identificar desviaciones. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Incumplimientos legales, normativos. En el caso de Bolivia, ustedes tienen decretos. Entonces, pues bueno, esos decretos también los aplican a la organización. Y por lo tanto, pues esta herramienta llamada auditoría nos va a ayudar a poder identificar esas desviaciones. Pero también nos va a ayudar a identificar áreas de mejora. Pero tengan mucho cuidado. Por ejemplo, en el caso México, la cultura mexicana de alguna manera pues ha estado equivocada en este tema porque nosotros los mexicanos pues a veces no nos gusta que nos digan que tenemos una desviación y a algunos compañeros auditores dicen, tienes un área de oportunidad. Estamos equivocados porque no es un área de oportunidad.
Un área de oportunidad es cuando yo en una auditoría reviso y veo que a lo mejor ese proceso o esa actividad que estoy revisando pudiera hacerse de una mejor forma. Nosotros como auditores no podemos dar recomendaciones, mas sin embargo, sí podemos identificar áreas de mejora. Pero les comento, tenemos que ser muy claros en decir, tienes una desviación y no porque se vaya a sentir mal el personal. ¿Sí? Tenemos que decir, realmente te estás desviando conforme a un criterio de auditoría. Ese criterio de auditoría, pues, está conformado por todas las políticas, procedimientos, manuales, leyes, reglamentos, decretos que esté establecido en la organización. Entonces, si nosotros identificamos en una auditoría que hay una desviación, pues literal, hay que comentarle al personal, tienes una desviación o tienes un área de mejora. Fíjate, el documento o el registro que estoy viendo, que estoy revisando, pues cumple, aunque podría tener una mejora, ¿sí? Y puede pasando por esa eficacia de los procesos. Ahora bien, a través de ellas también podemos reconocer la utilidad que se está haciendo de los recursos de la organización y verificar el compromiso de todo el personal. Algunas auditorías ustedes han escuchado, no venimos a auditar personas, venimos a auditar procesos. Es correcto, pero también la auditoría me podría permitir conocer el compromiso que tiene la persona, no con el afán de que el colaborador se vaya o lo podamos despedir de la organización, sino para identificar realmente en dónde la organización tiene que trabajar. Hoy en día, las organizaciones son responsables, tengo que buscar la manera de cómo puedo comprometer a mi personal a llevarlo a lograr resultados. ¿Sí? Es compartida el compromiso, pero hoy las organizaciones tenemos que buscar esa forma de cómo comprometer al personal. ¿Ok? Ahora, algo muy importante que tenemos que ver aquí en la auditoría interna es de que efectivamente los resultados de las auditorías tienen que proporcionar información a la entrada de la planificación de la organización. Si mi organización realiza la planeación estratégica, pues entonces yo debo debe de formar entrada a la revisión por la dirección y también hacia la planeación estratégica, porque esos resultados de las auditorías, pues me deben a mí de proporcionar información para yo poder ver cómo voy a planear mi negocio, cómo va a ser mi planeación estratégica, ya que los resultados de esa auditoría me va a decir en dónde tengo que trabajar. En noviembre, diciembre estuvimos trabajando con una empresa en la planeación estratégica y ellos tenían como objetivo aumentar su porcentaje de ventas con respecto al año anterior. Sin embargo, los resultados de la auditoría 2019 nos arrojó que el departamento de ventas es una empresa que maneja más de 300 productos, comercializa, y nos arrojó que el equipo de ventas no conocía a detalle los productos. Entonces, pues bueno, yo alcé mi mano, les dije, oye, pues ese objetivo que te estás poniendo no es viable debido a que los resultados de la auditoría nos ha arrojado que el departamento de ventas no tiene la competencia necesaria, le faltan ciertos recursos, por lo tanto, pues bueno, ese objetivo que te estás poniendo probablemente no lo llegues a cumplir, porque en la auditoría nos está arrojando estos resultados. Entonces, normalmente las organizaciones no toman los resultados de la auditoría para la planeación estratégica. Sin embargo, les recomendamos que sí, los resultados de la auditoría formen parte de la revisión por la dirección, así como de los resultados de la parte de planeación estratégica. ¿Ok? Ahora bien, estas auditorías, para llevarlas a cabo, el personal aspirante a ser auditor debe de saber interpretar la norma de referencia. Si ustedes quieren el día de mañana ser auditores internos, es muy importante que conozcan la norma de referencia, el procedimiento de referencia, porque conforme se vayan realizando las actividades, vamos a ir viendo y analizando
si el departamento, el área, el proceso está dando cumplimiento a ese criterio o si existe una desviación o una no conformidad, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la importancia de llevar a cabo estas auditorías? Primero, para algunas empresas son un requisito mandatorio. Aquellas empresas que tienen un certificado ISO 9000, 14000, 45, son empresas socialmente responsables, son un requisito para poder hacer, que tienen que hacer auditorías internas. O muchos de nuestros clientes nos piden que hagamos auditorías internas a intervalos planificados para poder demostrar por medio de esas auditorías que estamos dando cumplimiento al contrato que prometimos ante ellos, ¿ok? Otra importancia de las auditorías, pues son un medio adecuado para yo poder conocer el estado que guarda mi sistema, el estado que guarda mi organización, y por ese medio yo puedo conocer si estoy dando cumplimiento o no. Como habíamos dicho anteriormente, me va a ayudar a identificar las áreas de oportunidad, generar un plan de acción para que esas áreas de oportunidad pues se conviertan hoy en parte de mi organización. También conducen a la corrección de problemas presentados y a la implementación de acciones preventivas. Hoy las auditorías internas pues también me ayudan a identificar riesgos que yo tenga como organización, ¿sí? Si yo tengo algún riesgo, las auditorías internas deben de identificarlo, alguna amenaza, algún riesgo de que yo pueda dar un incumplimiento a las leyes, a los decretos. Tengo que entonces, en ejercicio de auditoría, pues plasmarlo, darlo a conocer, porque eso me va a ayudar a evitar una sanción, a evitar una multa por parte de las autoridades o por parte del cliente. También nos proporcionan información, como les puse el ejemplo de ventas, nos proporciona información para el establecimiento o la actualización de objetivos. Si yo ya tengo hoy objetivos estratégicos, tengo objetivos de calidad, tengo objetivos ambientales, tengo objetivos de cada proceso, cada área, pues el llevar a cabo las auditorías me va a proporcionar esa información si voy por el buen camino para lograr los objetivos o tengo que hacer ajustes o acciones correctivas para poder asegurar que voy a lograr los objetivos. Pero también una forma de evaluar tales acciones pues es a través de la auditoría. Si yo ya tengo acciones correctivas implementando o implementadas en la organización, la auditoría interna me va a ayudar a lograr ver cómo si esas acciones están funcionando o no están funcionando. ¿Ok? Existen 3 tipos de auditoría. La auditoría de primera parte, que le llamamos de primera parte, es aquella auditoría que nosotros como organización hacemos interna. Después viene la auditoría de segunda parte, en donde esa auditoría, un cliente de nosotros nos puede llegar a hacer una auditoría o nosotros podemos auditar a esa organización. Aquí en México se está dando mucho que las organizaciones nos están contratando para poder hacer auditoría a los proveedores. Antes de llevar un proceso de contratación, dicen, oye, este proveedor, velo a auditar para ver si cuenta con los recursos necesarios, si cuenta con el personal necesario, la experiencia, y entonces si la auditoría arroja que la organización cumple, pues entonces realizo un contrato con esa empresa. Si no, mejor no lo realizo porque estaría yo en riesgo de que el proveedor me dé un incumplimiento, ¿sí? Y así la cadena. Y después existen las auditorías de tercera parte. Estas auditorías de tercera parte pues nos van a dar la opción la opción a inscribirnos a un proceso de certificación, como es el caso de la certificación ISO 9000, como es el caso de la certificación 27000, seguridad de la información. Entonces, pues nos daría la opción de que una casa certificadora venga, nos realice una auditoría llamada de tercera parte y esa casa certificadora emita o diga que estamos dando cumplimiento y por lo tanto estaríamos recibiendo un certificado en donde comente que podemos llevar a cabo los procesos, ¿sí? Ahora bien, esos tipos de auditoría tienen varios beneficios. La auditoría de primera parte, ¿sí?, nos proporciona mejora de procesos.
Porque vamos a estar internamente auditando esos procesos y vamos a ver en qué podemos mejorar o qué podemos corregir para dar cumplimiento. Pero también nos proporciona confianza interna. ¿Por qué? Porque en esa auditoría interna vamos a ver si lo estamos logrando y nos va a dar confianza interna de que estamos haciendo las cosas como lo documentamos. La de segunda parte, que es la parte del cliente o proveedores, pues nos proporciona una confianza externa. ¿Por qué? Porque una persona ajena a la organización va a venir a realizar una auditoría y va a ver que efectivamente realizamos correcta. Por eso hay la importancia de primero hacer una auditoría interna, por si llegara a visitarnos un cliente, pues en la auditoría nosotros ya tenemos la seguridad de que estamos haciendo correctamente las cosas y entonces nos va a proporcionar una confianza externa e interna, ¿ok? Y la de tercera parte, su mayor porcentaje es que nos proporciona una confianza externa, porque alguien tercero, independiente a nosotros, dice que hacemos las cosas bien. Y ahí es donde nosotros a los clientes, partes interesadas, podemos decir que somos una empresa certificada, porque una persona, una organización o casa certificadora de tercera parte hizo una auditoría y la auditoría arrojó de que cumplimos con las condiciones, con los requerimientos y damos cumplimiento a nuestros procesos. Por lo tanto, pues nos da mucha confianza externa en poder obtener un certificado. ¿Ok? Ahora bien, para llevar a cabo esta auditoría, pues hay varias técnicas que podemos aplicar. Eso va a depender del asunto del auditado. Y una buena elección de esas auditorías, pues va a depender de nosotros como auditor y también la combinación, pues nos va a ayudar a que efectivamente tanto lo documental como entrevista, pues podemos llevar a cabo y nos va a arrojar los resultados de esta auditoría. Estas técnicas de auditoría son 5 técnicas de auditoría. La revisión documental, en donde cuando nosotros hacemos una auditoría de revisión documental, vamos a revisar que efectivamente los documentos que tiene la organización dan cumplimiento a lo determinado por la organización o a lo de un documento de mayor jerarquía. Entonces, prácticamente es hacer esa revisión, pero también en la revisión documental entra el que nosotros revisemos por medio de registros que la organización está dando cumplimiento. La única forma hoy que una organización puede demostrar que efectivamente da cumplimiento a lo establecido es por medio de los registros. Yo con un registro puedo demostrar que efectivamente cumplo con el requisito del cliente, con el requisito legal, reglamentario. Entonces, nosotros como auditores en esta parte tendríamos que revisar por medio de una técnica de revisión documental, demostrar que efectivamente la organización tiene el registro que da cumplimiento a operaciones anteriores, operaciones presentes de la organización. Y después tenemos la técnica de observación directa, que nosotros ahí como auditores, desde que llegamos a la organización, podemos observar si da cumplimiento a ciertas políticas, ciertos lineamientos. Pongo ahorita el ejemplo de lo que está pasando en la organización. Aquí en México actualmente estamos certificando protocolos de seguridad sanitaria, en donde las autoridades, pues, efectivamente lanzaron lineamientos y de ahí tiene que la organización generar un protocolo para que pueda operar, tiene que implementar un protocolo y en ese protocolo, pues, la organización describe todo lo que tiene que hacer para poder operar sanamente. Entonces, en esas auditorías, pues nosotros llegamos, observamos si efectivamente la organización está dando cumplimiento a ese protocolo, como puede ser el uso del equipo de seguridad, que en este caso, pues ahorita son el cubrebocas, la mascarilla, etcétera. Entonces, por medio de una técnica de observación, puedo yo determinar que efectivamente la organización está dando cumplimiento, ¿sí? Después viene la técnica de entrevista del personal. Esa técnica la voy a utilizar para yo verificar que efectivamente el personal tiene conocimiento de los procesos, tiene conocimiento de las políticas,
tiene conocimiento de todos los requisitos que como organización estoy estableciendo. Ahí es donde podemos como resultado dar en la auditoría que el personal tiene el compromiso necesario o se demostró que el personal tiene compromiso con respecto a su proceso. Y después viene la técnica de punto profundo o microcosmos. Esa técnica es hacer una auditoría a muy a detalle, el paso a paso que tiene el proceso para demostrar que efectivamente se está llevando a cabo. En esta técnica podemos hacer la combinación de revisión documental, hacemos una revisión documental, hacemos una observación directa, una entrevista de personal, que ahí en entrevista de personal hoy está permitido la declaración de hechos, ¿sí? Yo tengo una declaración de hechos en donde, pues ahí efectivamente, por medio de la entrevista, obtengo una declaración de hechos y ahí yo puedo comprobar si efectivamente el personal tiene ese conocimiento. Entonces, en esta de punto profundo, yo puedo hacer la combinación de todas las técnicas. Y insisto, es muy a detalle, paso por paso, proceso, actividad, registro, porque yo me tengo que asegurar que efectivamente, normalmente esta auditoría pues la hacemos al área financiera, al área contable, al área de operaciones, en donde pues yo tengo que asegurarme que el proceso se dio paso a paso y que no tengo el riesgo de caer en un incumplimiento. Después viene la técnica de rastreo, en donde yo con esta técnica puedo hacer una trazabilidad desde que llega la materia prima hasta que sale el producto terminado o inclusive hasta que se le hace la entrega al cliente, ¿sí? En el caso de servicio, pues igual, desde que me llega la solicitud, me llega el requerimiento, hasta que yo hago el proceso y termina con el cliente. Entonces, lo puedo hacer de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Por ejemplo, de una queja de un cliente, puedo hacer una auditoría para ver si efectivamente la queja del cliente se resolvió. ¿Y dónde voy a empezar? Cuando en el momento que el cliente solicitó, metió la queja, empiezo a auditar hacia atrás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le contestaron al cliente? ¿Dónde se fabricó el producto? ¿Quién hizo el producto? ¿Qué materia prima llegó al producto? Y así sucesivamente. Entonces, pues es una parte importante para poder llevar a cabo esa auditoría, ¿sí? La de rastreo es importante para poder identificar desde inicio a fin el proceso, ¿ok? Posteriormente tenemos ya una vez que tenemos identificadas las actividades, las técnicas de auditoría, pues viene la parte de realización de una auditoría. Este proceso de realizar la auditoría consiste en varios pasos, en donde yo tengo como primer paso iniciar la auditoría, ¿sí? En ese inicio de auditoría, pues hago contacto con el auditado. Un comentario muy personal. Aquí la directriz de la norma me dice que debo de tener contacto con el auditado. A mí las auditorías que mayor me han funcionado es las auditorías sorpresas, ¿sí? Cuando llegamos a la organización, buenos días, hay auditoría, me da la foto real de lo que está pasando en la organización. Cuando nosotros de alguna manera le avisamos al auditado que vamos a tener auditoría, pues empiezan a acomodar registros, empiezan a generar documentos, etcétera, y entonces ya no me da en automático la foto real de lo que está pasando en la organización. Sin embargo, la directriz que nos marca esta norma, pues nos dice que de alguna manera debemos de establecer contacto con el auditado, mandarle nuestro plan de auditoría, informarle que va a haber una auditoría y el alcance de esa auditoría, ¿ok? Una vez que ya vamos a pensar que tuvimos contacto con la auditoría, vamos a llevar a cabo la preparación de la auditoría, ¿sí? Esa preparación de la auditoría es muy importante revisar la documentación. Si ustedes el día de mañana quieren ser o formarse como auditores internos, es muy importante conocer qué voy a auditar, ¿sí? Aquí en México decimos, bueno, te mandaron a la guerra sin fusil, porque si nosotros, no importa en el avión, bajando del avión, unas horas antes de la auditoría, etcétera, pero tenemos que estudiar y analizar la información. Si me tocó el proceso de compras,
Entonces, tengo que leer el proceso de compras, entenderlo, comprenderlo, para yo después hacer mi lista de verificación de esa auditoría y poder yo llegar al área de compras preparado y poder auditar, ¿sí? El auditado muchas veces, pues, acá en México decimos que son mañosos porque, pues, de alguna manera nos esconden la información, pero es una habilidad que el auditor debe de tener. Inclusive, si quiere falsificar un documento, nosotros como auditores, pues, tenemos cierta habilidad para identificar si el documento fue preparado en el momento. Hoy, pues, la parte electrónica, ¿no? Por ahí una vez me presentaron un correo donde, pues, ese correo decía fecha de 3 meses, pero no es cierto, lo hicieron ahí, cambiando la fecha del computador, pues podemos mandar correos con fechas anteriores, pero hay forma de cómo identificar todas esas evidencias que nos presenta el auditado. Pero si no llego yo preparado en la auditoría, pues entonces pues no vamos a lograr esos resultados, ¿sí? Entonces, dentro de la preparación de la auditoría, pues está el hacer nuestras listas, ¿sí? Después ya viene la realización de la actividad de la auditoría, en donde pues ahí yo tengo que hacer una junta de inicio, en donde en esa junta de inicio, pues al final pongo el objetivo de la auditoría, pongo lo que es el alcance de la auditoría, y entonces yo le comunico al auditado cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el alcance, qué periodo voy a revisar. En este caso, por ejemplo, mi recomendación para las empresas es que hagamos 2 auditorías al año. Una la realicemos en julio y en esa auditoría revisemos cómo hemos venido operando de enero a junio. ¿Para qué? Para que si hubiera alguna desviación o inconformidad, no conformidad, pues tenemos 6 meses para poder corregir ese hallazgo y que el día de mañana, en enero del próximo año, no nos diga el cliente que ya no pertenecemos a su catálogo de proveedores, ¿sí? Normalmente, y la otra auditoría en diciembre, donde estaríamos revisando un periodo de julio a noviembre o al día que hagamos la auditoría para ver cómo me comporté en el segundo semestre del año. No, pueden hacerla trimestral, no pasa nada, pueden hacerla mensual, no pasa nada, pero lo que yo no recomiendo es que hagamos una auditoría y la hagamos en el mes de noviembre, ¿sí? Porque en el mes de noviembre, pues todo el año estuvimos operando mal, todo el año estuvimos generando mal registros, todo el año estuvimos incumpliéndole al cliente, y pues el próximo año prácticamente es un hecho que ese cliente no nos va a comprar. ¿Por qué? Porque todo el año pues estuvimos fallando, ¿sí? Entonces, pues es importante esa situación. Ya dentro de esas actividades de auditoría, pues tenemos que generar nuestros hallazgos, tenemos que generar la evidencia objetiva. ¿Qué es una evidencia objetiva? Una evidencia objetiva es aquellos que son datos datos que nos dan la veracidad de algo, ¿sí? Entonces, nosotros como auditores, esto hasta sirve para la vida cotidiana. Oye, que te viene el Facebook, mi amor, dame la evidencia objetiva, datos que respalden la veracidad de algo, ¿no? Entonces, pues es importante lograr esa evidencia objetiva. Nosotros como auditores, si no tenemos la evidencia objetiva, no podemos declarar no conformidad, ¿sí? No podemos hacer esa declaración. Forzosamente tenemos que tener la evidencia objetiva para poder decir que hay una desviación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el siguiente paso, que es el 6.5, la preparación y distribución del informe de auditoría, es donde yo tengo que plasmar en ese informe de auditoría, tengo que plasmar los hallazgos encontrados en la auditoría, junto con mi evidencia objetiva, ¿sí? Entonces, es muy importante tener el hallazgo más mi evidencia objetiva. Y ese hallazgo tiene que se tiene que alinear con el criterio de auditoría, ¿ok? En el criterio de auditoría, son aquellos elementos manuales, políticas, procedimientos que tiene la organización. Entonces, yo como auditor, conforme vaya auditando, tengo que ir alineando y viendo si el proceso, la persona, el área, el documento, está dando cumplimiento al criterio de auditoría. Si no está dando cumplimiento a la auditoría, tengo que sacar mi evidencia objetiva, ¿sí?
para yo demostrar que efectivamente el área está teniendo un incumplimiento. Nos pasa mucho a los auditores, por eso hay que estar bien preparado, que en la junta de cierre nos debaten las no conformidades, que no están de acuerdo con esa no conformidad, pero si yo como auditor llego con mi criterio, con mi hallazgo y con mi evidencia objetiva, jamás nos van a debatir o a decir, yo digo, a tirar una no conformidad, porque tengo todos los elementos para demostrar al área que tuvo un incumplimiento. ¿Ok? Ya después, posteriormente, en ese informe se tiene que hacer, en el caso de auditoría interna, tenemos que distribuirlo a toda la organización, ¿sí? Dar a conocer los resultados. Ya, por ejemplo, en el caso de nosotros, ahorita que el curso lo vamos a tener el sábado, pues en el curso ya explicamos más a detalle cómo debo de redactar la no conformidad, porque si está prohibido, pues de alguna manera poner nombres de la organización. Claro, esto siempre y cuando pues la organización esté de acuerdo. Yo me he encontrado con directores generales que me dicen, José Juan, a mí dime en dónde está el incumplimiento, no con el afán de correr a la persona, con el afán de capacitarla, de decirle a mi área de recursos humanos que necesito que se capacite, etcétera. Entonces, pero bueno, como buena práctica, nosotros no ponemos nombres, simplemente ponemos hallazgos, los hechos que pasaron, sí, que eso es muy importante también, poner los hechos que pasaron. Para eso tenemos principios de auditoría, ¿sí? En donde esos principios pues debemos de dar cumplimiento. Ya una vez que yo preparé y se dio la distribución del informe de auditoría, finalizo la auditoría haciendo una reunión de cierre. En esa reunión de cierre es donde yo debo de informar a los auditados o a la dirección general de la organización los resultados de esa auditoría y de alguna manera dar cierre a la finalización de la auditoría. Una vez que finalice, tengo que realizar actividades de seguimiento. Ojo, el auditor puede dar seguimiento siempre y cuando no sea juez y parte del proceso o no tenga conflicto de intereses. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo la parte de el auditado, tendría que generar su plan de acción, tiene que generar sus actividades y yo como auditor voy a dar seguimiento a que se cierre esa no conformidad. Le pasa mucho a las empresas, a mí me toca a veces ver empresas que el año pasado les dejé 2 no conformidades, 5 no conformidades, y de esas 5 no conformidades, el siguiente año se vuelve a presentar la misma no conformidad. Entonces, ahí como auditor a mí me arroja que la organización no ha hecho nada para poder cubrir esas no conformidades, subsanar, y entonces, pues ahí también eso lo tenemos que dejar en el siguiente informe de auditoría, en donde pues nos damos cuenta que la organización no ha realizado nada. Digo, cuando es auditoría interna, pues bueno, se puede trabajar, pero me ha tocado auditorías de certificación, que tengo que dar la certificación a la empresa, me ha tocado auditorías de proveedores, en donde, oye, proveedor, pues hace un año vine y tenías la misma no conformidad, no has hecho nada. Entonces, pues ahí nosotros podemos de alguna manera sugerir a la empresa que pues probablemente le desfase los pagos, le deje de dar más órdenes de producción o más solicitudes, ya que pues no, vemos que la organización no ha hecho algo para subsanar esas no conformidades. ¿Ok? Bien. Después viene, ya una vez que tenemos que saber redactar bien las no conformidades, ¿sí? Esa redacción de las no conformidades tenemos que saberlas redactar muy bien. Siempre tienen que estar siempre en negativo, ¿ok? Porque estamos hablando de un incumplimiento. Entonces, siempre tenemos que redactar las no conformidades de forma negativa. Nunca indicar las causas, soluciones o recomendaciones. Nosotros como auditores internos, o ustedes que se van a formar como auditores internos, no debemos de decir cuáles son las causas. Las causas las tiene que identificar el auditado, ya sea con muchas herramientas que tenemos, Ishikawa, 5 por qué, 8 disciplinas. Esas son herramientas que el auditado tiene que utilizar para identificar las causas. Pero nosotros como auditores no podemos poner en la redacción de las no conformidades, no podemos poner las causas, ¿ok?
mucho menos cómo va a solucionar el auditado en la desviación. ¿Por qué? Si nosotros damos recomendaciones o soluciones a las no conformidades, el auditado en automáticamente, es que así me dijo el auditor que lo tenía que corregir. ¿Okay? Y entonces, de alguna manera, obligan a la organización, al auditor, perdón, obligan al auditor a que, pues, es que tú me dijiste que así se resolvía. El año pasado que viniste, pues me comentaste que así lo hiciera y así lo hice y ahorita me dices que tenemos otra vez una desviación, ¿ok? Tienen que ser muy claras, muy claro y muy conciso y exacto la no conformidad. Ahí es donde entra lo que yo decía hace ratito, los hechos. Solamente tengo que poner los hechos, decir exactamente lo que quiero decir en esa parte, en donde ni más ni menos, utilizamos una técnica de entrevista, es un poquito más complicado porque les decía yo que obtenemos declaraciones de hechos. Esas declaraciones de hecho, pues las tenemos que documentar. Nosotros como auditor tenemos que tener la facilidad para poder hacer que el entrevistado confirme esa declaración de hechos, ¿no? Ahí podemos jugar un poquito en el sentido de decir, oye, ¿conoces la política de calidad? No, no me la han presentado. Oye, a ver, entonces, no entendí. Me dices que no te han presentado la política de calidad. No, no me la han presentado. De alguna manera yo como auditor ya logré que esa persona me confirmara, ¿sí? Su declaración de hecho, ¿ok? Entonces, pues es importante hacerlo porque si no, de alguna manera nos pueden debatir esa no conformidad y pues obviamente pues en la junta de cierre pues no vamos a poder subsanar rescatar esa no conformidad, ¿no? Entonces, por eso es importante ser muy exacto en la no conformidad, los hechos, lo que pasaron, apoyarnos de alguna manera con ejemplos concretos o realmente con evidencias, ¿sí? Con evidencias objetivas, en donde pues ahí redactamos que la orden de compra folio 7940 no cumple conforme lo dice el procedimiento de compras que debe de estar firmada por el director general o que debe de estar requisitada conforme lo dice el procedimiento, ¿sí? Escribir únicamente lo que estamos seguros de que pasó. Si no estamos seguros o se nos pasó pedir un documento, se nos pasó solicitar algo, es mejor no ponerla en la no conformidad. Ahí yo como auditor, pues entonces tengo una debilidad porque no logré traerme la evidencia objetiva, ¿sí? Entonces, pues es importante asegurarnos de esa evidencia. Redactar pensando en cómo no se podría rebatir, ¿sí? Yo tengo que redactar la no conformidad en ese sentido, en que, pues, si me llegaran a rebatir, yo por eso ahí pongo en la no conformidad que lo revisado no cumple con el criterio de auditoría, pero de una forma ya en los hechos que pasaron. Entonces, pues no podría, igual, si yo tengo una entrevista, apliqué una técnica de entrevista y ahí yo puedo poner que efectivamente al momento de la auditoría, al solicitarle la información al colaborador, pues él comenta que no lo conoce, ¿sí? Yo estoy diciendo que en el momento que se llevó a cabo la entrevista o en el momento que se llevó a cabo la auditoría, pues no lo presentó. Porque si yo no pongo que en el momento, ahí el auditado dice, no, pero sí te lo dije después, ¿te acuerdas que te encontré en el pasillo? Sí te lo mostré, sí te lo comenté. Claro, aquí va a depender mucho de los criterios que ustedes establezcan al inicio de la auditoría. En algunas ocasiones permitimos, por ejemplo, yo ahorita esta semana estoy haciendo una auditoría y pues surgió que el día de ayer la empresa no encontró un folio, yo lo levanté como no conformidad, pero ahorita ellos están solicitando que efectivamente hubo un detalle de conexión de tecnología, que no se conectaron a una BNP, a una BP y que efectivamente pues ya tienen el hallazgo. Ya va a depender del día de mañana que yo haga el cierre de esa auditoría, pues depende de mí si permito que esa evidencia, ¿qué tengo pensado hacer? Ok, te acepto la evidencia, pero revisemos, ya, a ver, asegúrate que ya estás conectado bien a tu BP. Vamos a tomar dos muestras más y hacemos el proceso,
Sí, ahí estoy siendo un poquito flexible por este tema de que todos están trabajando desde casa, su conexión pues no es la correcta, aparte que pues bueno, el día de antier tuvimos un sismo acá en México, sí se vieron afectadas las conexiones, etcétera. Entonces, por esa parte, pues bueno, voy a tener una flexibilidad. Sin embargo, insisto, voy a tomar 2 muestras más, voy a hacer mi trazabilidad. Si esas 2 muestras salen bien, pues bueno, se le quita la no conformidad por el tema ahorita de que pues el personal está ocupando su infraestructura en casa para poder operar y no estamos, no se le está proporcionando la infraestructura a la empresa, ¿no? En una situación normal que hubiéramos hecho la auditoría física en oficina, pues ahí ya quedaría como incumplimiento y de hecho ahí documentaríamos que al momento de llevar a cabo la auditoría, el registro no se presentó, ¿sí? Ok. Es importante no olvidar el carácter muestral de toda la auditoría. Nosotros como auditores o ustedes que quieren prepararse como auditores, es muy importante la muestra que voy a tomar. Si yo estoy auditando un periodo de 6 meses, pues yo tengo que asegurar que esos 6 meses el proceso o procedimiento dio cumplimiento. Tengo compañeros que luego me toca ir a evaluar porque se están certificando como auditores y cometen el error de decir, bueno, te estoy auditando 6 meses, preséntame registros de la semana pasada. Claro, el auditado, como le informamos que íbamos a hacer una auditoría, pues la semana pasada tiene todo muy bonito, muy acomodado, todo bien ordenado, ajustado, con las firmas correspondientes. Entonces, como auditores tenemos que también tener la habilidad de saber tomar la muestra, ¿sí? Si yo voy a tomar un periodo de 6 meses, ¿por qué? Porque en nosotros los auditores, las empresas nos dan la confianza de que vamos a dar un resultado de cómo está operando la empresa. Por ejemplo, en mi caso, yo hago auditorías aeronáuticas, entonces yo no puedo, imagínense, decir que el aeropuerto cumplió los registros o cumplió con las revisiones de plataformas, de pistas de aterrizaje y que el día de mañana pase un accidente, pues primerito tengo un documento firmado que, bueno, si yo doy un dictamen de auditoría, pues la investigación empieza hacia mí, porque tú firmaste ese dictamen en donde comentaste que en base a tu auditoría que realizaste, pues el aeropuerto daba conformidad con todo, ¿no? No me ha tocado ir a auditar el de La Paz, pero sin embargo ya he estado varias veces allá con ustedes y ojalá un día nos toque auditar ese aeropuerto de La Paz, ¿ok? Ni tampoco el teleférico, caray. Pero bueno, esa parte de la muestra es muy importante porque yo con esa muestra puedo decirle a la alta dirección o inclusive a las autoridades que el aeropuerto o la organización cumple con lo que está declarado, ¿sí? Y en una trazabilidad, porque la autoridad pues también hace una auditoría y en una trazabilidad puede identificar si tú como auditor pues efectivamente no revisaste correctamente, pero sí diste un dictamen de que daba cumplimiento la organización o quien estén auditando, ¿sí? Debemos de utilizar también terminología empleada en los sistemas o en la organización, ¿sí? En este caso, pues bueno, es muy importante que al momento que estemos redactando las no conformidades, pues se utilice esa terminología. El objetivo es que el personal pueda comprender la desviación que estamos teniendo, ¿sí? Ok. Les preparé esta estructura, que es la que yo manejo para la redacción de las no conformidades, en donde como primer punto debo de tener la magnitud. En 5 casos de 9 examinados, ahí yo estoy diciendo que examiné 9 casos, pero que en 5 casos los documentos, perdón, a ver, les digo, la fórmula es magnitud más descripción más evidencia, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Primero voy a identificar la magnitud de 5 casos de 9 examinados. Tengo cuando yo estoy poniendo la magnitud, estoy poniendo el dimensionamiento del incumplimiento, ¿ok?
Después ya viene la descripción. En 5 casos de 9 examinados, los documentos de compra no contienen las especificaciones de los productos solicitados. ¿Ok? Entonces, yo ahí ya estoy declarando que efectivamente esos documentos de compra no contienen las especificaciones solicitadas en los productos y estoy poniendo lo que no se cumple, la descripción de los hechos. No puedo poner opiniones, ¿eh? No, ahí no puedo documentar opiniones, solamente voy a documentar en el apartado de descripción, voy a documentar los hechos que ocurrieron, más mi evidencia objetiva. En los pedidos X y Y no figura la edición de la NOM aplicable. ¿Sí? Entonces yo ahí, con esa fórmula, les va a ayudar mucho a estructurar sus no conformidades. Porque ahí en ese sentido, pues ya vamos a tener la magnitud, vamos a tener la descripción y vamos a tener la evidencia. Y aquí en la evidencia es muy importante que ustedes ajusten, hagan nota de toda la evidencia que les fue presentada, porque cuando hagamos la redacción de la no conformidad, pues ahí es donde vamos a tener que dar evidencia o mostrar que efectivamente se llevó a cabo que se encontró ese hallazgo y que queda como desviación. Porque si no, pues el auditado nos puede decir, no se crean, yo al inicio me tocó cuando yo inicié como auditor, pues sí, describía las no conformidades y un director una vez me preguntó, bueno, tú dices que incumplimos en voy a poner el ejemplo de las órdenes, ¿no? Tú dices que cumplimos no damos cumplimiento a las órdenes de compra. ¿Me podrías decir el folio de las órdenes para pedirlas ahorita? No lo tenía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Pues esa no conformidad, pues no la pude colocar en el informe. Pero ya después de esa experiencia, pues ahora pongo ahí y me lo han preguntado, ¿eh? Oye, a ver, dile al área que te traiga esa orden de compra para ver si es cierto que no cumple. Ah, pues tráigala. Hoy pues se nos complica bueno, acá en México tenemos unas leyes de protección de datos, seguridad de la información, pues se nos dificulta un poquito más a los auditores solicitar alguna copia, tomar fotografía de las evidencias, entonces pues nos complica, pero si nosotros lo anotamos correctamente, pues puede traer la orden, el documento, y pues ahí se da evidencia de que efectivamente no da cumplimiento. Ya se quedan callados, ya no dice nada, y a partir de ahí, pues sí, señor auditor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese aspecto. ¿Ok? Después les hablaba yo de la competencia y evaluación de auditores. Es importante que ustedes que se quieren formar o ya son auditores, tengan la competencia necesaria para poder llevar a cabo las auditorías. Y yo decía hace rato que la competencia es el conocimiento más la habilidad y poder evaluar a los auditores. Pues esta competencia de evaluación pues nos da la confianza de que si nosotros tenemos la competencia, nos va a dar la confianza que en el proceso de auditoría vamos a tener la capacidad de lograr el objetivo de la auditoría. Va a depender de la competencia, por eso normalmente vamos siempre equipos auditores en donde yo tengo cierta competencia, mi compañero tiene otra competencia, existe una figura que se llama auditor líder. Ese auditor líder tiene que determinar, tiene que tener la capacidad para poder conocer la competencia de su equipo auditor y de esa manera decir, bueno, tú auditas este proceso, tú auditas esta área porque tienes la competencia necesaria. Ojo, no podemos ser juez y parte. Si yo soy un colaborador de compras, yo no puedo auditar mi propio proceso porque tengo conflicto de interés, porque soy siendo juez y parte. ¿Ok? Si yo soy de recursos humanos, pero, bueno, sí puedo auditar a compras, puedo auditar a producción, algunas otras áreas, pero tenemos que el auditor líder tiene que tener cuidado en que el auditor asignado a esa área, pues no tenga conflicto de interés o sea juez y parte. ¿Sí? La competencia debería de evaluarse regularmente a través de un proceso. Se recomienda que tengamos un proceso para evaluar el comportamiento del personal, la capacidad de tener los conocimientos, las habilidades, la educación
También como auditor, pues tenemos que tener cierto perfil, cierta educación, cierta experiencia. Formarnos como auditor, pues eso nos lleva a tener esa experiencia y esos conocimientos. Entonces, yo como organización determino quién es el que va a, cuánta experiencia puedo tener, ¿sí? Desafortunadamente, algunas empresas contratan a algunos auditores poniendo que el conocimiento que debe de tener, pues, es un nivel bajo de estudios. Aquí mi recomendación, pues, es prácticamente no. O sea, si vamos a hacer un perfil de auditor, pues tenemos que tener un cierto nivel de educación, tenemos que tener ciertas habilidades, por ejemplo, el poder escribir correctamente, sin faltas de ortografía, tener esa habilidad de poder trabajar en equipo, liderar cierto equipo, porque luego pues los auditados ahí se nos ponen en cierta situación y tenemos que saber cómo resolver esos conflictos. Entonces, por eso tenemos que ir desarrollando esas habilidades y poner efectivamente al auditor que tenga esa competencia necesaria. ¿Ok? Existen estos principios que son fundamentales para que un auditor pueda hacer una auditoría. Primero, la integridad. ¿Sí? La integridad es el fundamento de la profesionalidad. Debo de hacer la auditoría profesionalmente, ¿sí? Debo de documentar realmente lo que pasó, ¿ok? Después viene una presentación ecuánime. La comunicación debe ser verdadera, precisa, objetiva, oportuna, clara y completa. Tal. Hace rato, antes de entrar con ustedes, pues me tocó auditar al director general de la organización y no porque sea el director general voy a bajar mi nivel de auditoría. Al contrario, lo subí un poquito. Gerardo, ¿qué estás haciendo ante esta situación del COVID? ¿A dónde vas a llevar a la organización? ¿Cuál es tu plan de acción? Muéstrame si ya tienes identificado las amenazas, etcétera, ¿no? Y presentar, él obviamente al final de la entrevista me preguntó, bueno, José Juan, ¿cómo vamos? ¿Qué resultados tienes de la auditoría? Creo que hoy terminas conmigo, ya debes de tener un panorama de la organización. Sí, claro que sí, mira, pasa esto, esto, esto. Desafortunadamente a mí la persona que me contrató pues sacó no conformidades y no porque es la persona que me contrató voy a ocultar esa no conformidad. ¿Sabes qué? Pues también esta área, perdón, sacó estos hallazgos, van a tener que trabajar en ellos y bueno, ahí hice una presentación ecuánime, lo hice con integridad porque presenté los hechos y presenté la realidad de lo que pasó, ¿ok? Tenemos que tener debido cuidado profesional. Un factor muy importante al realizar su trabajo con el debido cuidado profesional es tener la habilidad para hacer juicios razonables en toda la situación de la auditoría. Este principio lo vamos a lograr nosotros teniendo evidencias correspondientes a la auditoría y evidencias objetivas, datos que den la veracidad de lo que estamos diciendo. Y también hoy un principio muy importante el día de hoy pues es la confidencialidad de la seguridad de la información. Yo como auditor, pues a veces tenemos accesos a cierta información, tenemos acceso a información confidencial, pero no por eso la voy a tener que divulgar, difundir, ¿sí? Tengo que tener mucha discreción en el uso y protección de esa información y tener cuidado en lo que voy a poner en el informe y sobre todo en lo que vi, en lo que miré, en lo que solicité. Entonces, es muy importante. Aquí mi recomendación es que aquellos que vayan a ser auditor líder, al equipo auditor le hagan firmar un aviso de confidencialidad en donde el auditor, lo que ellos vean, miren, soliciten, pidan, etcétera, tenga un documento firmado. Que les voy a decir la verdad, el documento, esto lo tenemos que tener como persona. ¿Sí? Una vez me tocó una empresa que me contrató, realmente me contrató porque quería grabar cómo hacía la auditoría, me di cuenta y pues paré la auditoría y me dice, no te preocupes, mira, ahorita mando a uno de mis chicos a que imprima un contrato de confidencialidad. No, le digo, mira, ¿sabes qué? El documento no importa, lo que importa es los hechos y si lo hiciste, pues es porque ya traes la costumbre, la maña. ¿Ok? En México decimos la maña o la costumbre, entonces pues no se te va a quitar, la verdad, ¿no? Entonces mejor paramos la auditoría, muchas gracias y hasta ahí, ¿no? Entonces esto de la confidencialidad pues ya debe de ser algo principio de nosotros como auditores.
¿sí? Debemos del principio de independencia, en donde nosotros los auditores internos, pues obviamente no debemos de ser juez y parte del proceso, y eso si nosotros sabemos que somos juez y parte del proceso, pues también tenemos que ser verídicos, hablar con la verdad y decir, bueno, yo conozco el área, yo conozco, esto se da más en auditores internos. En el caso de cuando somos auditores externos, pues es difícil que haya un interés por algún departamento, etcétera, ¿ok? Y el enfoque basado en hechos. Nosotros solamente tenemos que tener ese principio de que lo que documentamos, lo que informamos en el informe de auditoría, solamente es el enfoque basado en hechos. ¿Sí? Y si no a nosotros no nos consta, nos dicen, nos dijeron, etcétera, eso, pues prácticamente no lo podemos poner. ¿Ok? Bien, pues esto sería la introducción a las directrices de la auditoría interna. Vamos a tener próximamente allá en Bolivia, con IGESI, pues el curso de formación de auditores, en donde pues estaríamos, todos estos temas que vimos, los vamos a profundizar más aún todavía, para que puedan ustedes llevar a cabo una auditoría interna exitosa, o si no es una auditoría interna, pues sea una auditoría a alguna organización, ¿sí? Gerardo, no sé si tengas algún comentario. Querido José Juan, pues nada más a agradecerte por las los acertados conceptos que has vertido en este seminario. Definitivamente el tema de la auditoría interna se debe llevar con más detalle. Es por eso que este sábado y el próximo sábado tú estás conduciendo un taller aplicado de lo que es la auditoría interna de un sistema de gestión de calidad, donde con toda seguridad vamos a ampliar todos estos tópicos, todos estos criterios, para que los participantes pues desarrollen una competencia en lo que a la auditoría del sistema de gestión de calidad se refiere. Sin embargo, tal como habíamos quedado al principio y teniendo 46 participantes en sala, yo quisiera por favor que tú puedas resolver algunas dudas de los participantes que seguramente en torno a tu explicación han surgido y ellos quisieran. Señores Adelante, claro. Comenzamos, sí, claro. muchas gracias. Tienen la palabra los participantes para hacer alguna consulta al ingeniero Sepúlveda. Lo pueden hacer a través del chat o pueden habilitar sus micrófonos. Él está atento para resolver cualquiera de sus dudas. Adelante, por favor. A ver, vamos a abrir el chat. ¿No hay ninguna pregunta, señores? Por favor. Aquí tenemos una pregunta. Evelyn nos dice, el licenciado habló de desviación. Esto hace referencia a incumplimiento a normativa. Evelyn, bueno, puede ser, si hablé de una desviación, esta desviación puede ser a una normativa, al procedimiento, a una política. No necesariamente a una normativa, puede ser a un procedimiento, a una política, a una norma, a un decreto, a una ley, puede ser esa desviación, ¿sí? O incumplimiento, lo cual ya después se convierte en una no conformidad. Primero vamos a tener el incumplimiento, ya una vez que tengamos la evidencia objetiva, entonces ahora sí podemos declarar la no conformidad. La no conformidad, la descripción, el concepto de no conformidad nos habla de incumplimiento a un requisito. Esa es la descripción de la no conformidad. ¿Sí, sí quedó resuelta, Evelyn? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, creo que no tenemos más preguntas, Gerardo. Para especializarnos en cada área o cada sector,
es una especialización aparte, ¿no ve? Es correcto. Ustedes, por ejemplo, el día sábado vamos a dar el curso de formación de auditores. En ese curso vamos a dar para que ustedes tengan la herramienta para poder auditar un proceso o una organización. Ya si ustedes se quieren especializar, por ejemplo, en el caso de Gerardo, él tiene una especialización en comercio internacional. Entonces, él maneja las normas de comercio internacional de allá de Bolivia. Él si tomara el curso del sábado, donde se puede formar como auditor, entonces ya tiene las directrices para hacer una auditoría más el conocimiento de comercio internacional. Entonces, tú tendrías que calificarte en diferentes sectores o normas que quieras auditar y el curso, pues el curso ya es genérico porque el curso son las directrices que tú puedes utilizar para cualquier auditoría. Por eso le comentaba que aquí en México, el Banco de México y Banobras, así se llama, es el banco que financia las obras del país. Ellos, por ejemplo, los preparé para ser auditores, tomaron el curso, pero ya después los fueron preparando con diferentes normas aplicables al sector financiero o al sector, en este caso, de los bancos, y ya se fueron, ya auditan específicamente ciertos proyectos a nivel federal o ciertos procesos que tiene el banco. Yale, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? En la auditoría externa, ¿hasta dónde podemos ser flexibles, puesto que ella no acepta estas no conformidades? ¿Hasta dónde podemos ser flexibles en el momento de la charla de la autorización? Del cierre de auditoría. Así es. No podemos ser flexibles. Si tú tienes la evidencia objetiva de las no conformidades, no podemos ser flexibles. Te cuento una experiencia, pues ahorita me río, pero fue una experiencia. Yo le audito la parte de, bueno, ahí con ustedes a Bolivia voy por parte de BMW a auditar los distribuidores que están en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Pero este caso que les platico fue con Ford, la automotriz marca Ford, en donde pues esas auditorías que hacemos son para ver si el distribuidor sigue teniendo la concesión o no sigue teniendo la concesión. Pues este distribuidor estaba muy mal, sacamos varias no conformidades y pues al cierre de la auditoría, pues no nos dejaba salir, ¿no? Que no íbamos a salir de las instalaciones, que porque no estaba de acuerdo con el informe, que por qué le queríamos quitar la concesión, etcétera, etcétera. No fuimos flexibles, yo no quité mis no conformidades, por lo mismo que te digo, que el día de mañana si pasa algo, pues tenemos un contrato en donde, pues, a ver, te investigo si no hubo corrupción, si no hubo algo. Entonces, pues no nos querían dejar salir. Total que mi propuesta fue, mira, vamos a hacer una cosa, nos enlazamos con Planta, déjame hablar a Planta, que Planta le presentamos nuestras evidencias, nuestros hallazgos, tú presentas tus evidencias y que Planta determine si la no conformidad se queda o la borramos. Ok, perfecto. Nos conectamos con Planta, representamos nuestras evidencias objetivas y Planta pues determinó que efectivamente pues las no conformidades estaban bien sustentadas, que él no veía que por qué ellos no aceptaban la no conformidad si las evidencias estaban de acuerdo. Ok, pues entonces ahí ya hubo un tercero en donde sí se aceptó. Mi respuesta hacia tu pregunta es, no debemos de ser flexibles, siempre y cuando tenga la evidencia objetiva, porque si yo no tengo la evidencia objetiva, como el ejemplo que te di del director, tuve que ser flexible, borrar la no conformidad, porque él me preguntó, dime qué órdenes no cumplen, para ahorita hablarle al departamento, decirle que me las traiga y ver por qué no cumple. Fue un error mío, no tuve la evidencia objetiva, la tuve que quitar. De todas maneras, se quedó, me acuerdo, como con 7, 8 no conformidades, o sea que me persiné temprano inclusive, luego llegando, pero no, eso se los digo en broma. Nosotros como auditores debemos de ir con la mente en que la empresa cumple, ¿sí?
Ya los auditados se encargan de ayudarnos a presentarnos las desviaciones, ¿ok? Luis nos dice, por favor, Lick, última, ¿cómo se auditará ahora los cambios del sistema de gestión en la actual norma? ¿Se puede como requisito de registro? Sí, Luis, o sea, independientemente de que la norma actual cambió, pues seguimos teniendo como registro el requisito. La única, ahí, Luis, el único tema fue que ahora le estamos llamando información documentada. ¿Sí? Información documentada y se refiere a los documentos, como es la política manual, pero también información documentada que te ayude a demostrar el cumplimiento de la norma. Esos son los registros que tú estás hablando. O sea, pero sigue siendo, no se eliminó el registro, se le modificó el nombre a información documentada. Nosotros como empresa tenemos información documentada que debemos de conservar y la que debemos de mantener. Y la que debemos de conservar son los registros, mantener la política, los objetivos, el manual, etcétera, etcétera, ¿no? Y los que debemos de conservar son aquellos documentos que son los registros que van a ayudar a demostrar la evidencia de algo. ¿Ok? Muchas gracias, José Juan. Están solicitando en el chat también más datos del taller del sábado. Efectivamente, el sábado se va a puntualizar y se va a ampliar el tema de la auditoría interna. Va a estar a cargo del ingeniero Sepúlveda. Son 12 horas de capacitación práctica. Entonces van a tener la oportunidad de, a partir de la experiencia del ingeniero José Juan Sepúlveda, poder aplicar cada una de las directrices que se les va a transmitir en el proceso, en la capacitación. Es por eso que este tiene la connotación de taller aplicado, para que ustedes mismos puedan desarrollar sus competencias en el marco, en el desarrollo de todo el taller, valga la redundancia. Va a ser los sábados, este sábado y el próximo sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, los dos sábados, se cumplen 12 horas reloj, que son equivalentes a 18 horas académicas que se va a certificar. Todos los participantes que han decidido ingresar a este seminario gratuito ya tienen un 30% de descuento en el taller que va a iniciar el día sábado. Entonces tienen que aprovechar, yo les exhorto a aprovechar esta oportunidad de tener un especialista internacional reconocido inclusive en Europa por AENOR. Él es capacitador y auditor de AENOR, el ingeniero José Juan Sepúlveda. Pueden tener un especialista, una formación a nivel internacional a un precio local. Entonces se les va a pasar a todos ustedes el contacto para que puedan inscribirse para el día sábado y los esperamos y les agradecemos mucho su presencia. Igual a ti, querido José Juan Sepúlveda, gracias por el seminario, gracias por la charla. El día sábado nos estamos volviendo a encontrar ya para el taller aplicado. Listo, no, gracias a ti, Gerardo, por la invitación y ojalá ya podamos estar por allá presencial. Eso sí, ya tenemos que coordinar y a gestionar una visita tuya acá y para que conozcas también a los nuevos estudiantes, a nuestros nuevos asociados. Ya con oficinas actualizadas, ya vi. Sí, pues hemos hecho una inversión interesante en función a lo que tú mismo nos has recomendado. Saldremos de la cuarentena y vamos a volver a aplicar nuestras mejoras continuas. Muchas gracias, José Juan. Pues muchas gracias a todos, y cualquier duda, pues estamos para atenderles ahí por medio de Jesse y de Gerardo. Muchas gracias, José Juan. Hasta luego a todos. Luego. Muchas gracias.